¡Epa! Hola a todos, aquí Manuel Egue en un nuevo video, chicos. Y sean bienvenidos a uno más de Mutants Genetic Gladiator. Aparte de eso, ¿cómo han estado? Espero que de lo mejor, de lo besto, de lo más OP que puedan estar, amigos. Y bueno, espero les esté pasando fantástico, chicos, porque hoy tenemos un video que espero no quede tan largo, chicos, porque hablaremos de unas cosas bastante importantes, ya que las dos últimas publicaciones de MGG en Facebook confirman unas cositas muy importantes, como futuras actualizaciones y futuras cosas que aplicarán en el videojuego. Así que vamos a leerlas, chicos. También daré mi opinión al respecto y también quiero que ustedes lo hagan en la caja de comentarios. Quiero que pues me dejen todo lo que opinen sobre este par de publicaciones que, ojo, tienen tanto información contundente como otro tipo de cosas. Así que es súper importante que estén atentos y si quieren informarse a full, sobre todo ver el video completo, donde también hablaré de lo que está pasando con el evento de aniversario, qué pasará con la incursión y también, como he dicho, lo que leeremos en este par de publicaciones. Así que vámonos a la primera, que fue publicada este último día viernes. Ya olvidé que yo no sé qué número de agosto estamos a día de hoy, así que el último viernes, chicos, donde nos colocan esta publicación que dice futuras actualizaciones. Como habéis notado, hubo varias actualizaciones antes del aniversario y ese es solo el comienzo. Ahora que estas actualizaciones críticas han sido publicadas, el equipo va a trabajar en lo siguiente. Obviamente colocan 2 puntos porque aquí van a denotar los siguientes puntos. Primero que todo, ellos se refieren a actualizaciones anteriores, pero es por el tema de los errores que tuvieron que solucionar, sacar la versión de Android y ese tipo de cosas. Aquí no me gusta ya este primer párrafo porque empezamos mal, ¿no? Empezamos mal porque, claro, aquí es como si lo hacen denotar de que si las actualizaciones que ellos incorporaron fueron que cosas que tenían planeadas, pero no, las actualizaciones que estuvieron metiendo fue a raíz de lo que tuvieron que hacer con prisas con lo de Android. Así que literal no hubo ninguna actualización predeterminada o calculada. Ya aquí pues no me gusta este párrafo porque más que todo, como lo he dicho, denota ciertas cositas que no tienen sentido. A lo mejor soy yo que soy muy negativo, pero ustedes ya saben que eso no es así, ¿no? Fueron actualizaciones para resolver errores, más no de algo que quisieron meter. Pero bueno, vamos a continuar con lo que ellos dicen. Ajá, aquí resaltan 5 puntos. Obviamente aquí voy a mostrarles los que pueda. Y bueno, o sea, por partecitas. Primero, bug fix. Esto significa reparación de bugs. Dice, el proceso de reparación de errores importantes todavía continuará. Ellos dicen que obviamente van a continuar porque todavía hay errores. Más que todo el mayor, el que no funcione la bandeja de regalos, entre otros bugs que bueno, lo he olvidado, pero bueno, hay un montonazo de bugs, pero los importantes son los que siempre hacen falta, ¿no? Segundo punto, y ojo, importante, dice actualizaciones de equilibrio. Seguiremos lanzando actualizaciones de equilibrio basadas en nuestros indicadores internos con un enfoque especial en los mutantes reportados por la comunidad. Para aquellos que no entienden qué significa actualizaciones de equilibrio, esto significa cambios de balance. Obviamente cambio de balance implica, ya saben, hacer fuerte a un mutante, quitarle estadística a un mutante, o reworks, que sería cambio de mecánicas o mejorar algo en ello. Así que bueno, aquí nos hacen resaltar que obviamente habrá más cambios de balance. Ya el último lo vimos fue en febrero y ya pasó bastante tiempo. Y bueno, por lo menos allí compensaron al mutante más roto del videojuego con otro mutante, que bueno, fue lo ideal. Pero cambio de balance no tenemos desde el mes de febrero. Luego, tercero, chicos, tercer punto. Les recuerdo que estaré leyendo los puntos y luego les daré lo que he dicho, la opinión y tanto una respuesta para esto. Tercero, una actualización de QoL, o sea, calidad de vida. Esta actualización se centrará en mejorar la experiencia del juego, deshaciéndose de molestos errores de pantalla o mejorando la interfaz del juego para que el juego siga mejorando. Obviamente calidad de vida se refiere pues a mejorar el tema de los motores que hagan funcionar el videojuego. Aquí ellos dicen que pues se quieren centrar en algunos errores de pantalla
que a lo mejor no es que literal haya errores de pantalla, sino que quieren mejorar ese tipo de pantallas que ya se quedaron obsoletos. Algún tipo de transición, algún tipo de carga, algo así por el estilo, creo yo que es a lo que se están refiriendo. Y bueno, y seguir mejorando la interfaz del videojuego, porque literal la interfaz del videojuego sigue siendo la misma desde hace bastante tiempo. Y sin mencionar que de verdad hay algunas interfaces que de verdad no funcionan en el juego. Que puedo mencionarlo también en otro videito. Punto número 4, amigos. Dice, un nuevo sistema de amigos. Estamos planeando trabajar en una actualización del sistema de amigos actual, que está experimentando problemas debido a los cambios de Facebook. Ya vimos últimamente, o mejor dicho, ya vimos que este año Facebook ha sido un factor... No, la palabra no es factor importante, sino un factor contundente en el tema de lo que ha estado pasando en este año en el videojuego. Tantas caídas y ciertas cosas debido a políticas de Facebook que ha estado actualizando y Celsius no les ha seguido el camino. Entonces, pues, este punto me da a entender de que, pues, quieren ya buscar una forma de alejarse de Facebook. Pero bueno, esperemos que esto es algo grande, o sea, aunque ustedes no lo crean, esto no es algo sencillo, ya que Facebook te da la capacidad de tener 5.000 amigos y ellos hacen todo el trabajo y bueno, el traspaso de información de 5.000 amigos. Por lo cual, si Celsius planea hacer algo, recuerden que esta lista se vería reducida bastante. Pero ojo, especulación, porque claro, yo he visto videojuegos de vinculación y yo creo que ningún videojuego te ofrece como una cantidad de 1.000 amigos. Ni de cerca 1.000 amigos. Pero ojo, especulación. En verdad el juego ya tiene su modo de operar, así que simplemente tienen que pasar ese modo con el que opera con Facebook a otro. Así que de verdad sí espero que se alejen de Facebook totalmente, porque creo que ya actualmente ningún videojuego funciona con Facebook desde hace solamente como un modo de enlazar para una cierta cantidad de amigos. ¿Me entiendes? O sea, una información breve, no literal depender de Facebook como es en GG. Y el último punto, chicos, número 5, dice: mejoraremos nuestro sistema anti-engaño y anti-explotación para mejorar la experiencia de juego a los jugadores justos. Ojito, esto técnicamente en inglés significa que van a mejorar su sistema anti-hacking y su sistema anti-exploit. Así que ojito con este punto, porque claro, ¿por qué resaltan este punto? Pues a lo mejor porque ya por fin saben que esto de cierta manera afecta a sus servidores, siempre lo ha hecho, o ese tipo de cosas. Dirán, Manu, pero ¿qué explotación hay presente en el juego? ¿Qué sistema de hacking hay actualmente? Pues por si no lo saben, ya está el famoso Game Guardian o otro. Ya saben lo que hizo el último Game Guardian, que literal hackeaba o entraban o tenían acceso a todas las cuentas del juego simplemente con meter tu código. Y bueno, a raíz de ello, pues Celsius ya se dio cuenta que de verdad estos programas estaban siendo una pesadilla en el videojuego, tanto como explotar económicamente el videojuego, tanto explotar, hackear cuentas, como también hay otros sistemas de explotación. Obviamente ya muchos de ustedes conocen, el juego ya conoce lo que es el tema de la velocidad por 999, o sea, 990 por 999 de velocidad. ¿Qué más? Otro más. Ya lo olvidé, chicos, pero podemos hablar de ese tipo de cosas. Pero está eso, técnicamente el velocidad y ese tipo de cosas. Bueno, de los que hay actualmente. El sistema de explotación. Bueno, el anti-exploit. Aquí, bueno, ya veremos qué puede ser, chicos. Porque, claro, exploit. Les recuerdo que exploit es diferente a bug. Así que no entra en el mismo sistema. Explotación se refiere, pues, obviamente a algo que realicen los jugadores y el juego no lo tenga presente o algo así por el estilo. Como sería el exploit del PvP. Muchos me están diciendo que si van a arreglar el bug del PvP, porque después de todo no es un bug, es un exploit. Y muchos me estaban diciendo si esto lo iban a reparar. Y yo digo que no. Bueno, no sabemos. Porque les recuerdo que para arreglar el exploit del PvP, literal tienen que rehacer todo el PvP. Y dudo que el juego haga eso. Aunque nos lo estén prometiendo aquí, chicos, lo dudo.
Lo dudo totalmente. Y claro, exploit también se refiere al farmeo, a los jugadores que farmean y bueno, y suben puntos con compañeros y todo eso. Y bueno, literal eso es un modo de exploit porque explotan tanto los puntos, explotan tanto los recursos, el emparejamiento, abusan del emparejamiento. Y bueno, y como les digo, eso dudo que vaya a pasar porque como les digo, para estas cosas ser solucionadas, literal, tienen que rehacer el PvP. Y dudo que tengan el tiempo y esto sería otra promesa vacía. En mi opinión, para aquellos que farmean, para aquellos que me preguntan si el bug del PvP va a ser arreglado, pues yo creo que esto no va a pasar porque les recuerdo que... Chicos, les recuerdo, disculpen, ya este video va a ser súper largo porque de verdad muchas cosas se tienen que hablar, Les recuerdo que al inicio del año el videojuego nos prometió literal no las mayores, pero nos prometió muchas actualizaciones para este año, de la cual no hemos tenido ninguna. Literal, las únicas actualizaciones fueron por errores que pasó con Android, con Facebook y otras cositas. Entonces... de verdad ya yo estoy molesto, pero yo igual quiero leer este tipo de cosas para ver si por fin nos prometen algo. También nos habían prometido al inicio del año un cambio de balance específico para el gen necro. Y el gen necro no se ha trabajado, o sea, eso fue otra promesa vacía. Entonces chicos, quiero que me digan en los comentarios qué opinan de este post en específico. Díganme en los comentarios si de verdad quieren que haga otro video aparte comentando todo esto. O sea, porque literal puedo echarme media hora hablando de esta cosa, de cada punto en específico. Pero obviamente no quiero alargar más el video. ¿Por qué? Porque todavía tenemos que ir a un segundo punto. Ahora chicos, nos vamos a la segunda publicación que fue realizada el día sábado, donde pues nos dicen esto: actualización semanal. El 10º aniversario en NGG, las festividades han empezado con un gran comienzo y con un gran honor en pasarlo contigo. Queremos que tanto de ustedes como sea posible aprovechen al máximo el evento, por lo que la primera parte del aniversario se ha extendido por unos días más para permitir que todos disfruten de ella antes de sumergirse en la segunda parte. Ok, empezamos esta publicación con otra gran mentira. Ay, Celsius, de verdad, qué pesado eres, qué pesado eres. Ya todo el mundo había disfrutado del evento porque claro, el evento nunca dio inicio cuando estaban los problemas de Facebook. Literal, cuando se resolvió el problema con Facebook, el evento dio inicio 2 días después. Así que literal 10 días de la primera parte del evento, apuesto que todo el mundo lo ha aprovechado, nadie se lo ha perdido. Así que no había tiempo de extenderlo. ¿Por qué lo han extendido? Porque no están al día con el videojuego. Así es chicos, no están al día con el videojuego. Muchas ofertas y muchas cosas no han sido programadas. Muchas cosas que tenían que llegar no llegaron. Entre otras cositas chicos, técnicamente, ojo, se supone que el video está hecho para leer el post, pero claro, es que te encuentras con unas mentiras tan obvias que bueno, es lo que tienen que hacer, ¿no? Pero vaya locura. Entonces chicos, continuamos. Dice: dado que nuestro horario de publicaciones está lleno durante este periodo festivo, te invitamos a revisar la página de Facebook regularmente para que no te pierdas del show. Ok, técnicamente nos está diciendo que estemos atentos a la página de Facebook. Y luego aquí lo importante, dice: encuentra detalles de las futuras actualizaciones planeadas para MGG en la publicación del pasado viernes. Ok, aquí nos mandan para la publicación del día de ayer que ya hemos leído. Pero aquí el segundo punto, que es el importante, perdón. Y mira, a partir de la semana que viene habrá noticias sobre el uso de la misteriosa ficha Muttenstein. ¡Ojito! Ya saben que la ficha Muttenstein es la ficha que se te otorga cuando finalizas, cuando culminas las incursiones, las redadas. Así que así, o sea, por la cara nos dicen solamente eso. Mira, nos dicen: hey, mira, ves que la semana que viene vas a tener información sobre la ficha Muttenstein. Y yo, ¿ah? ¿Cómo?
Bueno chicos, aquí nos confirman que la semana que viene tendremos información de la ficha Mutenstein. Ya saben que esta ficha ya va a cumplir 4 años. O sea, no sé cuánto tiempo tiene, pero yo creo que ya cumplió los 4 años, ¿no? 4 años desde que llegó al juego y literal llegó sin uso. Llegó sin una finalidad. Así que por fin ahora nos revelarán. Pero ojo, aquí un detalle. Esto mismo nos dijo el videojuego en enero del 2022. Así es chicos, hace año y medio el juego nos dijo vamos a meter el uso de la ficha Mutenstein y adivinen, nunca lo hicieron. Ay chicos, tampoco sé qué opinar, es lo mismo que les menciono en la publicación pasada. No confío en nada de esto, este tipo de cosas no lo sé, porque son falsas promesas, son promesas que no hacen Celsius y nunca se cumplen. De verdad no quiero escucharme pesado, pero esto es por experiencia, amigos. O sea, literal la ficha tiene casi 4 años que salió sin uso. Hace un año y medio, hace poco más de año y medio, nos prometieron darle uso a esta ficha. De hecho, en ese post que fue realizado el 15 de enero del año pasado, algo así fue, porque fue cuando publicaron unos días antes de la salida del Aratomis, bueno, semanas antes del Aratomis, prometieron que el 2022 iba a ser un año lleno de actualizaciones y que una de esas actualizaciones iba a ser el uso de la ficha Mutenstein. Y adivinen, no lo hicieron. Y para colmo, en enero de este 2023, un año después, nos prometieron que este iba a ser uno de los años más grandes de NGG en cuanto a actualizaciones. ¿Por qué? Porque se venía lo que era el 10º aniversario del videojuego. Y adivinen, tanto el 10º aniversario está siendo un asco, porque no asco tanto, el evento está bien, las skins está bien, sino que la administración ha sido un asco y las recompensas no parecen de 10º aniversario, parece un aniversario cualquiera, como que el número no les da importancia. Entonces chicos, disculpen que esto sea tan largo, díganme en los comentarios qué opinan. De verdad nos toca esperar a la próxima semana. Ya lo dije yo hace un año y medio. Si a la ficha Mutenstein como mínimo, no le dan el uso de canjearte cualquier mutante de incursión, ya fracasan como fichas. Ya fracasan como fichas. Déjenme en los comentarios qué recompensa les gustaría que colocaran a canjear por esta ficha. Les recuerdo que es una ficha que se puede obtener cada 3 meses. Así que hay que pensar también en una cantidad correcta, en una recompensa correcta. Pero como dije yo, si esto como mínimo no te deja canjear otros mutantes, o sea, mutantes de incursiones, ya esto fracasaría como ficha. Y no lo digo más que todo porque a mí me sale de los huevis, sino que se han dado el lujo de no darle uso en 4 años. Se han dado el lujo de prometernos hace un año y medio que le iban a dar uso y no lo dieron, que ya... O sea que ya lo mínimo sería canjear cualquier mutante de incursión. O sea, y ya como mínimo, chicos, porque de verdad el juego es un desastre. Así que yo de verdad, ojo, yo también soy compasivo, yo comprendo también este tipo de cosas. Sé que este año ha sido fatal, sé que este año literal no les ha dado tiempo a hacer nada, pero el año pasado tampoco tuvieron el tiempo y no aplicaron nada. Les recuerdo que todavía no tenemos actualizaciones en el videojuego desde hace 4 años. Literal, desde hace 4 años no recibimos una actualización en el videojuego. Ojo, actualización. No refiero a meter eventos, no me refiero a nada, no. Eventos y eso no tiene nada que ver. Una actualización, chicos. Una actualización que añada contenido nuevo al videojuego. No tenemos desde hace 4 años. Así que tampoco no tiene nada que ver lo que el juego fue afectado en este medio año. Literal, 4 años el videojuego tiene sin añadir contenido. Así que tampoco voy a comentar de más. Simplemente, chicos, quiero que me dejen toda su opinión, porque quiero recolectar las opiniones de ustedes y yo después haré otro video en específico. Simplemente quería resaltar todo esto que nos aclararon o nos mencionaron en estos 2 últimos posts, y que sencillamente pues yo soy de esas personas que de verdad no tengo fe,
pero ya veremos cómo ocurre todo esto. Así que no olviden dejar su poderoso like, no olviden activar la campanita, suscribirse, obviamente porque hay que suscribirse para activar la campanita. Y sin más nada que decir, aquí es donde me despido. Bye bye. Hey yo, I'ma explain why you probably never see me.